tal vez donde más los veterinarios ganan platica en campo haciendo evaluaciones. ¿No hay sillas? Haciendo la evaluación reproductiva de los toros. Ustedes van a encontrar que la palabra, pues las siglas son BC en inglés, ¿no es cierto? Breeding Soundness Evaluation, es como lo van a encontrar. Así es como se ha determinado, denominado mundialmente la evaluación reproductiva de cualquier especie, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de la evaluación reproductiva de los toros. Esa evaluación reproductiva es importantísimo porque el toro, en este sentido, es el que identifica, ¿no es cierto?, a la hembra en serie. Él debe de estar, él es responsable de que el hato esté con altos índices, ¿no es cierto?, de concepción. Si esta evaluación reproductiva, generalmente, pues el ganadero puede identificar más o menos cuál toro está bien, de salud, ¿no es cierto? Él dice el toro está enfermo, pero realmente él no sabe, y más en los sistemas multitoros. ¿Saben qué es un sistema multitoro? Un sistema multitoro es donde hay varios toros en un potrero, ¿no es cierto? Normalmente hablamos de que un toro está con 25 o 30 vacas, ¿no es cierto? Algunos lo llevan hasta 40 vacas, pero esos son en sistemas pequeños, ¿verdad? O sea, donde tenemos un potrerito y metemos las vacas. En los sistemas multitoros estilo Brasil, en Colombia, en ganaderías grandes en Estados Unidos, en Australia, Nueva Zelanda, se trabajan ¿qué? Muchas hectáreas y normalmente se meten 4 toros, ¿no es cierto?, con una vacada de 100, 100 y pico de vacas, manteniendo la misma relación, ¿sí? 1 a 25, solo que hay 4 toros en el mismo lote. Entonces, ¿qué trae problemas? Que habrá toros que son subfértiles, ¿no es cierto?, o que no son fértiles. ¿Y qué están haciendo ellos? Están escondidos dentro de los otros y no sabemos si esos otros son fértiles o no. ¿Me capta la idea o no? Entonces tenemos, a veces esa evaluación reproductiva nos va a servir para que evalúe la habilidad del toro para que pueda aprender vacas. Esa habilidad, ¿no es cierto? Va a identificar toros que realmente tengan un problema grave de fertilidad, que realmente grave, vamos a ver por qué. Pero se nos pueden pasar algunos subfértiles. Se nos pueden pasar con esa técnica, con la evaluación reproductiva que se hace común y corriente. Tendríamos que entonces hacer otras técnicas adicionales, ¿sí?, un poquito más específicas, si sospechamos que efectivamente ese toro no nos está dando hijos, ¿ok? Entonces fíjense que aunque el 20 al 40% de los toros puede tener fertilidad reducida, algunos son completamente estériles, ¿sí? Algunos de los toros podrían salir estériles. Eso vamos a ver qué es el BCA. ¿Qué es un subtoro? Un toro subfértil. Esos toros subfértiles son graves en el sentido de que los vamos a tener comiendo en el potrero, ¿no es cierto?, gratis, y creemos que están preñando. Y seguramente sí preñan, pero ¿qué pasa? Preñan muy pocas vacas. Mientras que uno está preñando más vacas, este va a montar muchas, pero preña pocas. Le quita el tiempo a los otros, le quita la oportunidad a los otros, ¿no es cierto? Va a prolongar la temporada de nacimientos. Cuando trabajamos con lotes por temporada, ¿no es cierto?, esperamos es que metemos la vacada y esperamos que en los 9 meses tengamos una temporada de nacimientos. ¿Qué va a pasar? Las vacas van a tener que estar más tiempo con el toro hasta que las preñen, entonces se prolonga esa temporada de nacimientos. Va a reducir el peso al desteto de la finca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la finca va a tener menos en carne, ¿no es cierto?, vamos a tener menos terneros destetos al año. Incrementa el sacrificio de hembras. ¿Por qué? Porque le vamos a echar la culpa a ellas. ¿Y quién era el infértil? Él. ¿Sí? Entonces, miremos que esas normas se fueron creando por allá casi el 40, hacia el 50, empezaron a trabajar los primeros veterinarios en eso, y por ahí como el 70, el 80, esa sociedad de tecnología empezó a estandarizar esas normas. Y ya se reconoce mundialmente, hay varias asociaciones. Una muy fuerte es esa sociedad de teleonología que nació en Norteamérica, ¿no es cierto?, es muy fuerte. Hay otra en Brasil que también es muy fuerte y hay otra europea. Pero yo creo que básicamente todas están siguiendo esta sociedad de teleonología hoy en día. Lo que pasa es que fue creada inicialmente más para todos tauros, ¿sí?, los tauros. Gracias a los australianos y a los brasileños hemos empezado a introducir este BSE hacia el índigos. Poco a poco se ha ido haciendo. Entonces vamos a evaluar ¿qué? La probabilidad de que un toro logre establecer preñeces de más de 25 hembras sanas y ciclando en un periodo de 65 a 70 días. Esto es importante.
Después de 70 días esperamos que ese toro haya logrado ¿qué? Fertilizarlas a todas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Los ciclos estrales son de cada 21 días. ¿Cuánto le estamos dando oportunidad ahí? 3 ciclos. Si se le pasó en un ciclo, la premiará en el otro o en el siguiente. O sea, más o menos, diríamos, si fuera por inseminación, 3 inseminaciones, ¿no es cierto? Por ellas, pero en este sentido es por monta directa, ¿no es cierto? ¿Y se basa en qué se basa esa clasificación del BSE? Evaluación física, ¿sí? Ya vamos a verla. Y algo que tiene que ver con el testículo, es importantísimo el testículo como tal, y el semen, ¿sí? Y en el semen, 2 características importantísimas. ¿Cuáles son? Motilidad y morfología. Las otras las vamos a evaluar, por supuesto. Pero lo que más clasifica y da puntos en una evaluación de macho es ¿qué? El semen, la motilidad y la morfología. La concentración es importante, pero no es relevante. ¿Ok? ¿Quedó claro? Porque ese día puede que, no sé, el electro no funcionó bien, o funcionó bien, pero él no dio suficiente volumen, había estado montando muchas vacas, y entonces, ¿qué pasa? Se le puede bajar el volumen y la concentración, porque había estado en monta constante. Entonces, pero si la motilidad es buena, es probable que aunque tenga pocos espermatozoides, logren llegar allá, ¿no es cierto? Y que tengan buena morfología. Entonces, se han hecho muchísimos estudios que han llevado a demostrar eso, que la motilidad y la morfología en el semen son las 2 características relevantes. Las otras se evalúan, pero estas son. ¿Qué más entonces? El testículo, como tal, su perímetro escrotal o su circunferencia total, y la evaluación física. Ya empezamos después que la evaluación física se divide en esto, que el testículo se evalúa esto y esto, ¿sí? Pero esas son las principales. Y adicionalmente, podría uno hacer el líbido, capacidad de servicio, ¿se acuerdan? Y buscar qué, ¿sí? Hacemos lo que se llama un perfil reproductivo. Les hablaron en la parte sanitaria de eso, ¿no es cierto? ¿Qué es un perfil reproductivo? Uno manda aquí donde el doctor Cotrino dice, háganme un perfil reproductivo, vale 70.000 pesos. Eso es tomarle la muestra al toro o a la vaca, ¿no es cierto? Y uno le solicita el perfil reproductivo. Entonces, ¿qué hace él? Le busca anticuerpos para las principales enfermedades, que son ¿cuáles? IBR, diarrea, colina, P3, se hace un perfil completo donde le dice a uno, ya les vamos a ver cuáles son. Entonces, estos son adicionales, ¿no es cierto? Líbido y las enfermedades. Bueno, dentro de esa, ¿qué vamos a probar en campo? Su habilidad en monta, ¿sí? De pronto traíamos alguna sospecha, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta que los animales jóvenes, muy jóvenes, tienen mucha experiencia, entonces a veces pueden fallar las pruebas de libido. Se usan más estas pruebas en toros mayores. ¿Okay? El examen físico, sobre todo, ¿no es cierto?, se ha correlacionado con esa capacidad de ¿qué? De monta. Y estos métodos son útiles para detectar los que tengan baja posibilidad de fertilidad, pero ninguno de los dos puede determinar precisamente la tasa de preñez, ¿cierto? Solamente la podemos determinar ¿cómo? Poniéndolos en monta, ¿sí? Solamente poniéndolos en monta sabemos si preñan o no. Por eso cuando hacemos el BSA vamos a firmar un certificado, o sea, es ahí donde le pagan al veterinario, ¿sí? Por firmar un certificado. Ustedes van al campo, la finca y tal, entregan un certificado donde dice el toro es satisfactorio. No le dice usted es fértil, o sea, jamás firmen un certificado que diga que el toro es fértil, ¿okay? Uno dice el toro es satisfactorio, reproductivamente. El toro no es satisfactorio o el toro es aplazado, ¿ok? No se firma nada más y a ustedes les pagan 300, 400, 500 mil pesos por hacer ese examen, depende de a quién se lo hagamos y cuánto se evaluemos ese día, ¿ok? ¿Qué podemos evaluar en campo? Okay. En campo es fácil evaluar la habilidad de monta, ¿no es cierto? Uno puede ir a una finca y mira si está montando o no, puede hacer un examen físico del semen, lleva un microscopio y lo evalúa, pero como saben, su valor predictivo, ¿no es cierto?, sigue siendo objeto de debate considerable, pero hay que hacerlo. No quiere decir que no lo hagan, ¿sí me entienden? Hay que hacerlo para decir que es satisfactorio o no es satisfactorio. Habíamos hablado de lo que era esterilidad, potencia e infertilidad. Miren las diferencias. ¿Qué es la esterilidad? Es la incapacidad para producir preñeces,
¿cierto? La mayoría son irreversibles. ¿Qué es infertilidad? También es una incapacidad para tener crías, ¿sí? Y el proceso es reversible. Puede ser que pre, des y post, ¿no es cierto? Y el coeundi y el generandi. El coeundi tiene que ver con qué? De cópula, y el generandi es generalmente todo. Es la potencia que tiene ese macho para fertilizar. Fíjense que miramos una población y de 1 de cada 5 toros, uno puede ser subfértil, eso es grave, y uno no sabe, ¿no es cierto? Eso ya lo han demostrado. No tiene capacidad de servicio eficiente o una pobre calidad seminal. Él sí preña vacas, pero no las que debería. Y está comiendo gratis, ¿no es cierto? Y además le estamos poniendo antiparasitarios, le estamos poniendo vacunas, el veterinario tiene que ir a visitarlo, o sea, una cantidad en el sistema. Entonces, para que sea satisfactorio tiene que ser ¿qué? Libre de enfermedades, que tenga buen líbido, ¿cierto? Porque si no tiene ganas, ¿qué hacemos? No se las podemos dar, ¿no es cierto? Tiene buena salud física y buena calidad de semen, para que sea satisfactorio. Fíjense que una vaca vacía en 21 días, en el siguiente año perderá ¿qué? 50 a 60 libras de peso al destete. Eso ya está demostrado, eso lo dije el doctor Bar hace mucho tiempo, ¿sí? En sistemas productivos, si tenemos un hato así, cada vaca que esté vacía de esas nos está haciendo perder, claro. Y se lo echamos siempre la culpa ¿a quién? A ellas. Y fíjense que esa vacada está con 1 o 2 toros o 4 toros. Ahí hay por lo menos unas ¿qué? 60 vacas, 80 vacas, ¿sí? El corral es más grande aún, ¿sí? El corral cabe unas 100 vacas. Pero miren, solamente los toros de alta fertilidad se deben clasificar como satisfactorios. ¿Qué está haciendo el toro acá, miren? ¿Sí lo ven? Está buscando, está oliendo. ¿Qué está buscando? Feromonas. Miren estos potreros, en esos sistemas multitoros, a veces ni hay cercas, ¿sí? A veces son tan extensivas que tienen que tener mucha capacidad física, mucho aguante para estar detrás de ellas. Y en estos veranos que hay ahora en el llano, tienen que tener ese aguante ¿para qué? Para estar detectando esos celos, ¿no es cierto? Fíjense que un toro subfértil puede ser la causa de perder ¿qué? Entre $1.500 a $3.000, ¿sí? Anuales. O sea, por eso es la justificación de por qué hacer una evaluación reproductiva. Y eso es lo que ustedes le tienen que ir a decir al ganadero, ¿sí? ¿Por qué? No van a tener estas crías, ¿sí? Cada año, no van a tener eso. Tienen que tener en cuenta pues la subfertilidad del toro, la relación macho-hembra y el precio de los terneros para sacar esos costos. Pueden variar entre $1.500 a $3.000. En esos sistemas multitoros también va a haber lo que es la dominancia y la codominancia, ¿sí? Eso es importante que ustedes sepan primero cómo van a agrupar los toros, de qué edades. Hay toros de 8 o 10 años que son dominantes, que son los fuertes de la manada, ¿no es cierto? Y a veces ellos ya han perdido su capacidad fertilizante, ¿no es cierto? Pero siguen siendo los fuertes, entonces no dejan que los jóvenes monten. Entonces los jóvenes cuando tienen chancecito para una vaca sola y tercero la montan, el resto no más. ¿Sí? Porque viene el primero en mando, el segundo, el tercero, el cuarto en línea es de él, el último. Y eso pasa, o sea, eso hay que entenderlo. Hay una cosa que se llama la dominancia social, se evalúa. ¿Cómo se evalúa dominancia social? Se meten los toros, estos toros así, miren los fuertes que son, se meten en un corral pequeño. Se encierran en un corral pequeño 4 o 5 toros y se cuenta el número de pujas. Se han hecho trabajos de investigación de eso. Y ahí uno puede determinar quién es el más dominante para poder balancear los grupos cuando ustedes mandan a montas, ¿sí? Es bueno también que los jóvenes aprendan de los mayores. Ellos se les aumenta el libido y aprenden a montar. Pero tampoco pues hay que mantener esos toros adultos, revisándolos. Entonces los de alta fertilidad van a compensar los que son de baja fertilidad, ¿sí? Si no los detectamos. ¿Okay? Ustedes ya saben la pubertad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pubertad en los toros? ¿A qué edad vienen? Depende de la raza, ¿no es cierto? ¿De un Holstein a qué edad? 12, 14 meses ya están pubertando, ¿no es cierto? Muy jovencitos. ¿Y los índicos? 18, 20 meses, ¿no es cierto? Depende del sistema productivo. Entonces, de todas formas, hablamos de que esa pubertad le permite que reproducirse y empieza a tener interés, no de jugar con él, porque muchos van a ver que ustedes ellos juegan entre ellos. No, pero realmente que muestre el interés
de montarla y de penetrar. A veces ellos lo hacen entre machos primero, y uno encuentra animales muy jóvenes, por ejemplo, problemas de artrobustitis, de vesiculitis, porque de montarse unos con otros vienen las inflamaciones, mientras que aprenden. Pero miren un dato importante, ¿cuándo se dice que llegado a la pubertad? Cuando ustedes empiezan a encontrar más o menos 50 millones de espermatozoides, ¿sí? Ahí en adelante ustedes van a decir que ha llegado a la pubertad, y ya empieza a ver ¿qué? Una motilidad progresiva. Muy bien. Entonces, no aumenta ¿qué? Una motilidad ya para que aumente progresivo y llegue a la madurez sexual. Cuando llegue a la madurez sexual vamos a ver ¿qué? Una motilidad del 60% por encima, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. Un vigor del 5%, eso es el ideal. Fíjense que ese es el ideal. Menos del 15% de efectos mayores, menos de un total de efectos totales, ¿no es cierto? De 30. Perdónenme, esto va a pasar un poquito más rápido. Miren, en raza brahma, hacia los 12 meses, ¿sí? Ya empezamos a ver que alguno que otro espermatozoide, ¿sí? Pero a los 24 meses ya tenemos eyaculados satisfactorios. Miremos aquí posíndicos y bostaurus, que da la pubertad. Miren qué precoces pueden ser estos, ¿no es cierto? Y da la madurez sexual también. Otros datos, miren que en esta tabla lo ponen aún más temprano, ¿sí ven? 6, 8 meses, demasiado bueno me parece a mí, pero bueno, o sea que ahí tienen la cita para que ustedes la vean. ¿No hay sillas? ¿Tienen que saber? ¿Sí hay? Pasen. Falta más. Bueno, entonces, cada año el toro debe ser evaluado como mínimo en una explotación, ¿ok? O por lo menos cuando va a entrar a montas, ¿sí? Para que estemos seguros que estamos incluyendo en el sistema toros satisfactorios. Se recomienda, ¿por qué 30, 60? ¿Qué es lo que pasa, chicos? ¿Ya? Se recomienda hacerlo desde 30 a 60 días antes de iniciar las montas. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no lo hago 15 días antes, 8 días antes? Por si tiene algún problema, pues sí se puede tratar. ¿Tú crees que alcanzarías a tratarlo de 60 días antes o 30 días antes? ¿Por qué se hace a los 60 días o 30 días antes de entrar al montas? Porque se va a ver reflejados como a las 3 semanas después. ¿Cuánto dura la espermatogenesis? 64 días. Entonces, si yo evalúo hoy lo que estoy encontrando hoy, ¿qué? ¿Fue producido hace cuánto? Venía produciendo de 60 días, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo tengo que evaluar es hoy para ver cómo se va a comportar posiblemente en 60 días, ¿verdad? ¿Esta carta? ¿Qué es lo que dura la espermatogenesis? Entonces, que va produciendo en oleadas. Entonces, lo que produce mañana y pasado mañana apenas va a salir 60, 70 o 90 días. ¿Ok? Entonces, por eso se recomienda antes de iniciar el periodo de montas por lo menos 30, 60 días. Porque lo que pasa hoy no se va a ver reflejado hoy. ¿En todas las especies es así? Depende. Hay especies que hacen espermatogenesis más cortas, pero generalmente las domésticas están en ese rango, ¿sí? Entre 58 y 68 días. Que más del 10% de los toros en un año son estériles o subfértiles. También se recomienda hacerlo al salir de la temporada de montas. ¿Sí? Otra recomendación es, ¿por qué? Porque durante el periodo de montas pueden sufrir alguna patología. Entonces, cuando vaya a salir, también lo deberíamos de hacer. El 4% de los toros probados pueden desarrollar ¿qué? Serios problemas entre las épocas. O sea, por eso cuando salgan, se recomienda también hacerlo. Sí, se tiene que hacer cuando están en monta. Antes de entrar a montas. ¿Antes? Y antes. Mira, 30, 60 días antes de entrar a montas. Y si quieres, y si se siguen platicando, ¿cierto? Cuando salen de monta, para ver si tienen, a veces tienen problemas de percusión o no se hemos dado cuenta. Entonces se recomienda, o tiene una alteración, una degeneración testicular y no la detectamos. Podemos corregir en esos meses que dure de descanso. Suplementar, antibióticos, vitaminas, todo lo que necesitamos cuando lo hacemos, cuando lo sacamos a descanso. Parece que los toros hay que dar descanso porque hay 25 días, 25 vacas y todo ese tiempo y luego hay que darles comida que descansen, ¿no es cierto? No es como los humanos, no se les exige tanto. Claro que algunos se aprovechan, ¿no? Entonces siempre, por favor, recomienden comprar toros vírgenes. Cuando va a entrar a la vacada, ¿sí? Como en la mayoría de las especies, si ustedes tienen un criadero de equinos, de bovinos, de lo que sea, ojalá empiecen a usar toros vírgenes.
Con eso evita, porque es monta. Si esto fuera semen no hay problema, el semen se vende libre de ellos, ¿cierto? Pero se recomienda comprar los vírgenes que vayan aprendiendo, ¿sí? Si tienen el lato libre también, ¿no? Digamos, ahí uno como diferencia de Un toro virgen no, por la edad. Hay unos que van, cuando van madurando, el pene en los toros tiene una cosa que se llama el frenillo prepucial, ¿sí? Es un ligamento que hace que el pene quede pegado un poco al prepucio. Cuando llega a la madurez, la testosterona, ¿qué hace? Cuando empieza la pubertad, ese ligamento, esa adherencia se va perdiendo y el pene puede protruir por el prepucio, antes no. Entonces hay una cosa que la vamos a ver pronto más adelante, una foto que se llama el frenillo persistente, es una patología. Entonces cuando el pene sale, ¿qué pasa? Se tuerce, se enrosca así, porque está adherido a ese ligamento. ¿Sí? Esa es una evidencia, por ejemplo, que no es cierto. Pero ellos van adquiriendo la madurez lentamente, pero entonces no se puede, sino que uno los compra donde venden todos y le dicen a uno que es virgen, ¿sí? No ha estado en montas. Generalmente, si ustedes van a La Dorada o al Tolima, donde están los grandes criaderos, tienen la clase que les mostré el triángulo la semana pasada, ¿no es cierto? Donde están esos criaderos que venden todos, por ejemplo, todos Brahman, uno va a La Dorada, al Tolima, Villavicencio, al Corredores, es donde está la gente que vende toros para monta, ¿sí? Un toro Brahman lo consigue por 5 millones de pesos, por ejemplo. Depende si es para monta, ¿no? 3, 5 millones. Si es para venta, se llama, te puede costar 20, 40, 100 millones de pesos. Pero como son toros que están en la media de ese triángulo, ¿se acuerdan que son los que van a suplir la monta? Son producidos por inseminación artificial de vacas muy buenas. Entonces, esos toros generalmente nunca están monta, los venden para eso, para montas. ¿Sí? Bueno, entonces, sabemos que los requisitos, ¿cuáles son? Otra vez, se los repito, ¿no es cierto? Libre de enfermedades. Entonces tenemos que ver planes, vacunación, prevención de enfermedades. ¿Cuáles? diarrea viral, ¿verdad? Leptospirosis, campylobacter, tricomona, brucela, de las más importantes. Tenemos otras que son un poco más difíciles, como la neospora, que podríamos tener algún problema, pero no es tan grave cuando es de monta. Hacemos genitales externos, espermiograma, pruebas altamente, si es necesario, otras, pero normalmente no se hace. ¿Okay? Entonces, entre los anamnésicos, ustedes ya saben, en cualquier paciente que van a hacer, desde un perro, un gato, un caballo, un bovino, un equino, ¿no es cierto? Vamos a mirar todas estas cositas, su funcionalidad, el número de hebras a la cual se les destinan. Eso nos va a decir mucho, ¿no? ¿Qué tan cansado estaba cuando le hicimos la prueba? ¿Cuántas hembras estaba montando? O si estaba en descanso o si estaba en monta. Lo primero que ustedes deben preguntar. A veces es importante saber la familia, de dónde proviene. Hay enfermedades que son hereditarias. ¿Sí? Entonces, si empezamos a ver crías que tienen alteraciones, ¿no es cierto? Locomotoras, nerviosas, son todos los que tenemos que descartar. Lo que les acabé de hablar de la dominancia y la codominancia. Es importante que empecemos desde chiquitos, ¿sí? a observar, a ver cómo es esa tasa de crecimiento, cuánto pesó al estético, por ejemplo. Cuando ustedes van a comprar toros y van a acompañar al ganadero, tienen que mirar eso. ¿Cuánto pesó al estético? ¿Cuánto pesó a los 12, a los 18 meses? ¿Cómo eran esas ganancias de peso? Los que les gusta la ganadería, eso es lo que tienen que hacer, ver los registros antes de comprar eso. Bueno, acuérdense, importantísimo, la cabeza, el cuello. Un toro que se va a levantar no puede tener un dolor aquí en la columna, porque él necesita primero que levantar la cabeza. ¿Sí? Si él no puede levantar la cabeza, no va a montar la vaca. Si así sea una inyección, una vacuna, después de que vacunan, por ejemplo, le ponen acá en el cuello, ¿no? A veces quedan nódulos allí, tumoraciones, calor, él no va a montar esos días, porque le está molestando, le duele levantarse, entonces no va a montar. Fíjense que si no puede ver las vacas, tampoco las va a montar, no sabe por dónde las está montando. Sí, eso es importante, tiene que ver, tiene que olerlas. Bueno, lo que les dije, ¿no? Articulaciones, cascos, aplomos. Normalmente cuando uno llega a la finca, que encuentra el toro entre los corrales, ya metido en el reto, listo para que le pongan el electro. Sí, eso pasa, pero no lo hemos visto cómo se desplaza, si tiene alguna patología, no. Entonces es importante que miremos eso. Si lo hacemos después de que salga del electro, que le tomemos la muestra de sangre, entonces miremos apenas sale. Si lo podemos, miremoslo cuando sale, eso sale en verdad, no toda. Entonces ahí es cuando hay que mirarlos. ¿Sí? Entonces apenas abren la puerta,
¿cómo es que se llama? El brete, ellos salen a toda y es el momento oportuno para verlos caminar. ¿Sí? ¿Cuál es su reacción ante esa salida? Vamos a revisar ahora sí escroto, testículos, bueno, mediciones con cintas, ¿no es cierto? Nos queda descarte, porque es un defecto altamente heredable. ¿Sí? Y en las razas todas las descartan, siempre se descartan, cualquier raza, cualquier especie, pronatismo se descarta, porque se asocia más con otras malformaciones, entonces hay que descartarlo. Hernias también, todos los que tengan hernias es altamente heredable. Eso de hacerle cirugía en la ternurita, alelos o 3 alelos, entonces a un ya se los están vendiendo, entonces es bueno a veces ver qué vamos a usar, la pica, ¿no? Con qué marcadores, con qué cosas positivas les vamos a mirar. Esto es lo que vamos a hacer cuando vayamos a la finca de Tecno, la versión que vamos a hacer de los toros allá, en el criadero de toros, bueno, en el FGE, final de semestre, vamos a ir a una central de toros. Y el dueño de esta central pues es además juez internacional, sabe mucho de toros, de razas, pero uno tiene que aprender a evaluar estos. Si no sabe, pues para eso le dice azotenista, ¿no? Pero es importante que los toros que están allí hayan sido evaluados. Algunas características, como el largo del prepucio, ¿no es cierto?, son determinantes en la compra de toros. Y sobre todo si son íntimos, los pavos no sufren de ese problema. Pero este largo del prepucio, del largo del ombligo, ¿no es cierto?, este es el ideal. Si baja, ¿no es cierto?, si nosotros lo bajamos por acá, empezamos a tener problemas, y si baja de acá, más problemas, porque el prepucio empieza a arrastrarse, a lacerarse, y después de que empieza el problema no lo quita nadie. Es importante esa condición corporal, ¿no es cierto?, que cumpla con todas esas características zootécnicas, esa amplitud, ¿sí?, esa amplitud de todo, que va a ser heredado a sus hijas. ¿Qué quiere más? Oiga, entonces en esta zinc, ¿no es cierto?, en cantidades, fósforo, todos esos microelementos deben de estar, sobre todo en toros que están en monta, deben de estar muy bien balanceados. Dentro de la evaluación genital, entonces vamos a empezar, ¿qué? Testículos. Recuerden que tenemos que evaluar de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Los cotones. Vamos a palpar el pene, vamos a palparlo como lo vimos en anatomía, ¿sí se acuerdan? Vamos a empezar a palpar toda esa consistencia, vamos a revisar por todas partes la piel escrotal, a ver si hay laceraciones, heridas, si hay pérdidas de continuidad, ¿no es cierto?, de cada uno de lo que sea externo. ¿Okay? Vamos a encontrar, como vieron en equinos, patologías que en bovinos, ¿sí?, también son muy importantes porque pueden alterar la calidad del semen. Vamos a ver el grosor, ¿se acuerdan que lo vimos que? Para mantener la temperatura, ¿cierto? Importantísimo en estos toros que están en un calor, 40 grados, ¿no es cierto? A ellos les afecta más el calor que el frío realmente, entonces que estén a 40 grados produciendo, y si tienen un problema de piel, lo más probable es que vamos a tener alguna patología. Entonces podemos utilizar un aparatico como este, que es un vernier o un caliper, eso le dice más tierra, la circunferencia escrotal, porque me va a dar una alta correlación y es altamente heredable, ¿sí? Esa correlación de si ustedes ven, también le pueden llamar circunferencia escrotal o perímetro escrotal, cualquiera de las dos. Van a encontrar artículos que le dicen perímetro, otros que le dicen circulación. Se va a correlacionar esa medida altamente con ¿qué? Con el peso testicular, con la producción diaria de espermatozoides y la calidad seminal. ¿Okay? A mayor volumen, ahí como siempre digo yo, en reproducción el tamaño importa. Y aquí sí que importa en el tamaño de los testículos. Entonces, entre mayor diámetro testicular, las hermanas medias de ellos o sus hijas, ¿no es cierto?, van a tener más rápido, van a llegar a la pubertad. Se ha demostrado que puede llegar más rápido a la pubertad y con mayor fertilidad. Se han hecho estudios de correlación de eso. ¿Okay? Una alta virilidad, ¿qué más podemos decir? Correlación con líbido, se ha correlacionado con líbido, o sea, todos los que tengan bastante perímetro escrotal, que estén por encima de su media, van a tener mejor líbido. El peso corporal es importante y con la calidad del semen. Miren todos los trabajos que han hecho que han demostrado que es una correlación significativa, ¿no es cierto? Porque como los tabús son tan redondos, ¿qué van a dar? Mayor perímetro. Muy bien, entonces
¿cómo vamos a hacer las mediciones? Hay una formulita que no se la tienen que aprender ni nada de esas cosas, pero podemos clasificarlos como largos, moderados, ovalados y esféricos, ¿verdad? Y esta es la formulita que es la que la pueden encontrar en esas citas, en esos trabajos. Y esa lo que le permite es que uno puede tomar un diámetro, ¿sí? O el largo, y le va a dar el volumen testicular. Y esos son los rasgos que se llaman especial correlacionado volumen, con cantidad seminal y con fertilidad de los animales. Bueno, vamos a evaluar epidídimos, ¿no es cierto? Ya los hemos visto, va a pasar un poquito, pero hay que palparlos, ¿sí? La cabeza, ¿no es cierto?, a tomar el semen. Entonces metemos la mano y en esa exploración, ¿para qué sirve? Primero para determinar cómo están las vesículas, ¿no es cierto?, cómo está la próstata y además si siente dolor. Solo el 1 o 2% o máximo otros artículos han dicho que se pueden detectar el 5% o sea, no son patologías comunes, ¿ok? Las vesiculitis, las prostatitis no son muy comunes en toros, pero se presentan. Y en toros jóvenes se pueden presentar. ¿Por qué? Porque andan montándose unos entre otros, ¿sí? Entonces podrían hacerse infecciones, ¿no es cierto?, ascendentes, y podrían estar con vesiculitis. De todas formas hay que palparlas y se hace masaje. Cuando ustedes masajean, empiezan a ver cómo el prepucio, algunos toros se eyaculan, tengan cuidado, degeneración, criptorquidismo, ¿no es cierto?, anorquidismo, orquitis y varicocele. Todas los problemas de los vasitos, ¿no es cierto? Entonces, miren este testículo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo es la consistencia? 4, ¿no es cierto? O 3, está muy blando. ¿Sí ven cómo entra el dedo? Muy blando ese testículo, entra el dedo muy fuerte. Lo más probable es que tenga una degeneración testicular. Miren cómo entra el dedo, ¿sí? Miren, a veces hay que... Este toro tenía una rotación de testículo, tenía todas. Entonces cuando uno miraba, estaba un testículo así y el otro estaba rotado. Esto en bovinos es delicado porque empieza a tener ¿qué? Problemas de circulación también, ¿sí? Y puede terminar en problemas de hidrocele, ¿sí? ¿Qué es hidrocele? ¿Dónde? Entonces, miren esos testículos casi que le llegaban al piso, ¿sí los ves? Y miren los cordones tan amplios. Ya había pasado por el problema de degeneración y miren estos testículos a la palpación durísimo, ¿sí? Y este estaba un poco más largo, pero miren la rotación del epididio, ¿sí lo ven? Rotación testicular más atrofia testicular. Y seguramente el ganadero ahí lo tenía. ¿Por qué? Porque lo veía montando vacas. Claro, tiene lívido. Pero puede preñar vacas, claro, pero le preña una al mes o 2 al mes. ¿Cuántas necesito que nos preñen? Muchas. Entonces, es un toro que debemos de pasar por el corral para evaluarlo. Una rotación, miren el epidimo aquí y miren el este. Son toros que hay que descartar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la atrofia? Es una disminución en el tamaño, ¿no es cierto?, de forma adquirida. No es una hipoplasia testicular. No es una agenesia testicular, ¿no? ¿Por qué pueden ser ocasionados? Porque ha habido un proceso, por ejemplo, de degeneración, una orquitis, una hemorragia, ¿sí? O un proceso inflamatorio crónico. ¿Cómo los vamos a encontrar? Pequeños, duros, como lo vimos en la foto anterior, deformados, ¿cierto? Y básicamente mucho tejido conectivo, eso es atrofia, en cualquier órgano, ¿cierto? Ha perdido la funcionalidad. Este tenía atrofia y fibrosis. ¿Sí? Miren los otros que eran más grandes, estos están más chiquitos, no es que los haya contraído ni los haya subido, es que están atrofia. Entonces, por nutrición también, alteraciones hormonales, que las gónadas no funcionen, ¿no es cierto? Que no esté funcionando la hipófisis o el hipotálamo también puede llegar a eso. ¿Sí? Todo el sistema del eje hipotalámico. Obstructivas como qué. Un problema en el qué, o interluminales, más laborioso, pero tenemos problemas con eso. Entonces, bueno, y la hipoplasia, ¿cuál sería? Entonces, no es atrofia, en ese sentido es que pequeños los testículos, ¿no es cierto? Para un desarrollo incompleto, no sigue creciendo, o sea, nosotros le damos tiempo a que cuando llega a la puerta que sigan creciendo y nada. Y llega la vida adulta y es que los pequeñitos testículos. Ojo por esto. Hay que entrar a hacer ¿qué? Cariotipo. Y lo mejor es que descartarlos. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros vamos a comprar los toros. Miren esto.
No es que haya sido castrado ni que le han hecho una orquiectomía, tiene una hipoplasia testicular. Orquitis, todo lo que llegue ascendente o externo va a producir. Pueden llegar por sangre, ¿no es cierto? Para un agente infeccioso, o puede llegar por un golpe, termina en una orquitis. Entonces, típicos agentes que están produciendo estreptococos, estafilococos, actinomyces, pueden ser supurativas o no, y generalmente nos terminan en ¿qué? En una atrofia. ¿Okay? Anorquia o agenesia, o sea, que no aparece definitivamente, una orquitis, ¿sí? No es fácil verla en la foto, pero está inflamado el testículo. Un criptoarquidismo, mírenlo. La orquitis es dolorosísima. Sí, yo no la he sentido, pero sí que es dolorosísima. Además, que el problema de la orquitis es ¿cuál? La barrera hematotesticular, ¿se acuerdan? Cuando hay un golpe o cuando hay una inflamación, hay un grave riesgo de que ¿qué? De que se expongan, ¿quiénes? Los ocitos primarios, secundarios, que están por encima de la barrera, ¿no es cierto?, con el sistema inmune. Y entre más el problema infeccioso o el trauma, es más probable que se siga generando ese proceso autoinmune. Entonces se complica la situación. Muy bien. Un absceso testicular. Hidroceles, ya hemos hablado que es acumulación de líquido, ¿no es cierto?, en la cavidad entre las láminas. Bueno, voy a pasar eso un poquito porque sus compañeritos miren ese hidrocele. O sea, uno no necesita palparlo. Bueno, podría ser una orquitis, ¿no es cierto? ¿Podría estar qué? ¿Cuáles son los signos de inflamación? Los deberíamos usar. El hidrocele es frío. ¿Por qué? Porque está lleno de agua. Es frío. Entonces, es una de las diferencias que uno tendría que ver allí. Bueno, miren este hidrocele es mayor aquí que aquí, ¿no es cierto? Pero créanme que termina el otro testículo afectándose. Y terminan los dos, como en la primera foto que les mostré de hidrocele. Señor. Y o sea, se elimina el animal, se puede castrar y dejarlo. Si está joven, para carne, para cebarlo, pero estos animales toca ya descartarlos para carne. O sea, esos animales no salen. Es muy delicado. Les hemos dado tiempo, pero es muy difícil. A veces, cuando están empezando, no es problema, pero hidroceles de estos son muy delicados. Pueden deberse a qué? Alteraciones circulatorias, ¿no es cierto? Que haya tenido una torsión testicular. ¿Sí? Y va a llevar a qué? A obstrucciones venosas, congestión, edema, hasta necrosis. Bueno, ¿qué es un espermatocele? Espermatocele, ¿qué les suena? Como a quiste de espermatozoide, ¿no es cierto? ¿Como a qué? Dice, es un fallo en la conexión de uno o más túbulos de la red testicular con los vasos deferentes y puede conducir a que haya una estasis, ¿no es cierto? Y se va a quedar dilatado y se van quedando quistes en esos conductos. ¿Ok? Un espermatocele podemos encontrar neoplasias de varios tipos, depende si son de Sertoli, si son de Leydig. Las de Sertoli son muy comunes, pues digo, dentro de las que podemos encontrar. En toros realmente los tumores no son muy frecuentes como en caninos, ¿okay?, o como en equinos. En toros no encontramos tantos, además ¿por qué? Porque los sacrificamos, entonces las patologías no son muy evidentes. Podemos encontrar también teratomas de células germinales. Aquí vamos a ver el típico hidrocele, miren la cantidad de agua, ¿sí la ven? Este es un quiste, esto que ustedes ven aquí, es el ¿qué? El mediastino, ¿no es cierto? Al lado del mediastino tiene un quiste, ¿sí? Y entre más quistes, menos conexión va a ser y menos que producción de espermatozoides, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, si nosotros vemos por las capas, ¿no es cierto? Aquí teníamos piel, el dartos, ¿no es cierto? Y aquí ya estaría todo el testículo, el mediastino. ¿Qué tenemos acá? Aquí estaba supuestamente el epididimo, ¿sí? El epididimo, ¿verdad? Y aquí está que la cavidad llena de, cavidad vaginal llena de líquido, ¿no es cierto? Y un testículo pequeñito, ¿sí? Es un testículo pequeñito. Bueno, vamos a pasar un poquito. ¿Qué vamos a encontrar en un epididimo? Entonces, ¿qué alteraciones? Hipoplasia, lo mismo, no son fáciles de detectar, ¿no es cierto? Hay que palpar con cuidado. Aplasias que no aparezcan, fibrosis, granulomas espermáticos, lo mismo que son quistes, ¿no es cierto? Que se quedan tumores, obstrucciones, abscesos.
epididimitis, por ejemplo, Bruselas puede producir otitis y epididimitis. Las glándulas, entonces aquí están las ámpulas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Una y la otra, la vesícula, ¿y esta quién era? La próstata, ¿no es cierto? Algunas de las patologías que podemos encontrar entonces que son vesiculitis o ampulitis, o sea, las ámpulas, ¿no es cierto? Se inflaman algunas veces acá, en la salida de los colículos seminales. Para detectar eso nos toca a veces hasta con un endoscopio meterlo, si el toro tiene suficiente valor genético. Vía uretral, como se hace en humanos, se introduce una sondita y se llega hasta allá a ver dónde está el punto de inflamación. No son fáciles de detectar. Pero es que, digamos, en uno de los documentos Sí. decía que, o sea, mi pregunta es si la epididimitis sería pretesticular. Epididimitis pretesticular, no es posttesticular. Perdón, posttesticular. Posttesticular, claro, es un problema de fertilidad posttesticular. ¿Sí? Muy bien. Adenitis, las glándulas, ¿no es cierto? Muy poquitos porcentajes, como les decía diciendo, es muy común en que en ovejos, en corderos jóvenes y en terneritos que se presenten, es por eso. ¿Por qué? Porque se montan entre ellos. Pero fíjense que es muy poco común en animales adultos. En animales adultos lo que tenemos más común que son problemas testiculares y de prepucio. Muy bien. Dentro de los del pene, los del desvibramiento del prepucio, ese de que se suelte ese anillo o esa brida, ¿no es cierto? Esa adherencia, teníamos malformaciones, desviaciones de pene, torsiones, hematomas, ya lo vamos a ver, tumores. Miren todo lo que podemos encontrar: fibrosis, fimosis, parafimosis, Vamos a mirar algunas fotos que están por acá. La fimosis, ¿qué es la fimosis? Agrandamiento del prepucio con estrechamiento del orificio de salida, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la parafimosis? Estrangulamiento del glande, sale y no lo... Ajá. Ok. Balanitis, postitis, ¿ok? Balanopostitis, ¿qué es una hipospalia? Epispalia. Resulta que la uretra, cuando es joven, el animal, no se fusiona. ¿Se acuerdan que ya está abierta en el embrión? Debe de fusionarse a lo largo y quedan orificios. Eso es animales que nos estén dando eso, descártenlos. Que sus crías salgan con epispalias y hipospalias, descártenlos. Son un problema gravísimo. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a ver como el ternero que se orina. ¿Sí? O el perrito que se orina. Sucio. Porque el orine no le sale por el orificio uretral, sino que se le sale antes. Entonces escurre por todas partes orines. Entonces esos animales no lo vayan a reproducir. La acrobustitis, miren lo que podemos terminar. Este pobre no va a montar a nadie. Claro, le hacen cirugías, cuando ustedes vean técnica quirúrgica seguramente la van a hacer, ¿sí? Se hace una cosa que es en forma de tabaco, y le hacen, cortan el prepucio, lo suturan, ¿sí? Lo arremangan, como dicen, ¿sí? Lo arremangan, lo doblan y lo suturan otra vez. Eso es para cortarlo y que no llegue y no se arrastre, ¿sí? Este pene es una desviación de pene y él no es capaz, es como si se lo hubieran hecho. ¿Se han visto todos los videos para detectar celos? Este los nace así, no tiene que invertirle mucho. ¿Sí? Entonces, ese tipo de toros que se presenta más en tablos, nacen con desviación. Otro que saca corchos, parece el del cerdo, ¿sí? Miren este que es desviado, este sale hacia atrás, ¿sí? En vez de salir hacia adelante y se tuercen. Mira este. Esas desviaciones, hay que, en arcoíris, hay que descartar estos animales. Miren este, tenía un frenillo persistente. ¿Bien? En vez de estar hacia adelante, ese pene, ¿cómo sale? Hacia atrás. Nunca va a montar una hembra. Son muy buenos, pero para esto. ¿Sí o no? Para usarlos con el chimbol. ¿Sí conocen los chimboles, no es cierto? El chimbol es un aparatico que se compra y se le coloca aquí a los animales y se les hace una cirugía cuando están ya púberes, ¿no es cierto? Se les hace una cirugía y el pene se mueve hacia este lado. O sea, en vez de que salga por la línea media, se hace una cirugía para que salga por un lado. Entonces va a ser un macho que está entero, ¿no es cierto? Que tiene todo su líbido, pero que no es capaz de penetrar las hembras. Entonces aquí va a tener eso tiene un depósito, una bolita, un tarrito acá con una bolita.
esa bolita se hunde y sale, se hunde y sale. Entonces lo llenamos con azul de metileno, a una solución de azul de metileno con algo aceitoso, y cuando él monta a la vaca que está en celo, el botoncito se hunde y sale un chorro de tinta y marca a la hembra en celo, ¿sí? Él la monta, él intenta montarla y ella se queda quietica porque está en celo, ¿no es cierto? Y por eso se llama chin ball, porque chin en inglés es eso, bamba, ¿no? Chin. Y ball, bola. Entonces él marca con la tinta a la que está en celo. Entonces al otro día dice, ah, mire, esa está azul, la montaron. O al rato de esa está azul, está montada. Entonces, no van a dejarse confundir, ¿no es cierto?, con penes desviados de estos naturalmente, de estos, ¿no es cierto?, de estos. Entonces, el que hacemos por técnica quirúrgica queda igualito, solamente que el pene queda un poquito más acá, ¿sí? Sale por un ladito. Entonces, a él se le permite que monte a todas, pero ninguna la puede penetrar. No puede jugar. ¿Ok? Otras laceraciones, fibropapilomas, ¿sí? ¿Y cuándo las detectamos? Solamente haciendo el PSE. ¿Por qué? Cuando deja ver el pene, el toro en peligro. Nunca. Solamente cuando va a montar. Entonces, por eso, antes de entrar a montar, 60 días antes, ¿qué hacemos? Le revisamos el pene. ¿Cómo se lo revisa? Pues poniéndole el electro o poniéndole una vagina artificial y mirando el momento en que él saca el pene, lo evaluamos. ¿Ok? Claro, cuando estamos haciendo el masaje, ¿se acuerdan que hicimos una evaluación externa, clínica, luego introdujimos la mano? ¿Qué hacemos? Masaje. En ese momento, la mayoría de los toros sacan el pene. Es el momento ideal para ver el pene, se protruye, se le limpia, con unas tijeras se cortan todos los pelos alrededor, con una solución salina y una cánula, se le introduce por todo el prepucio, se lava toda esa mucosa prepucial, se juega muy bien, porque si vamos a recibir semen, eso todo tiene que estar perfectamente limpio y seco. Lo lavamos con solución salina. ¿Por qué no con agua? Porque mata a los espermatozoides después, si queda algo de agua. Entonces se lava bien con solución salina, que no quede barro ni nada. Y fíjense que en ese momento podemos detectar todas esas patologías, no antes. O sea, el ganadero nunca nos va a ver. Eso solo se da cuenta es que tiene menos crías al año y que pierde clavero más. Algunos hematomas del pene. Miren este pene. Miren esta hematoma. Yo nunca los he visto, por eso puse estas fotos del libro, porque no son fáciles de ver, ¿sí? pero es bueno saber que existen, ¿sí? Entonces, miren, esto es lo que les estaba hablando del frenillo persistente. En los animales, cuando llegan a la pubertad, lo deben perder. Si el animal lo conserva, ¿sí?, ya toca descartarlo porque lo va a heredar. La testosterona, cuando empieza a hacer que el animal crezca el pene, los testículos, hace esta función también, que se rompa ese frenillo. Mírenlo acá. Entonces, ahí, mírenlo. ¿Lo ven? En algunas especies una fractura de pene. No es muy común en bovinos, es más común en equinos, ¿sí? Y más que el equino tiene tan grueso ese pene, ¿cierto? Y también es ligado. Pero ocurre también en bovinos. Y la mayoría de eso que hay que hacer con los toros, gancho, ¿no es cierto? O sea, lo mejor, sacrificar la mayoría de esos toros porque vamos a tener problemas de fertilidad con ellos. Entonces, bueno, ya hicieron todo el examen clínico, ¿no es cierto? Ahora hay que hacer la calidad del semen. Bueno, si ustedes quieren, pueden tomar muestras de qué, de líquido prepucial, si sospechamos que tenemos, ¿qué?, Campylobacter o Trichomona. Hay unos medios especiales, le piden al laboratorio, hay que comprar el medio, porque esas Trichomonas y esas Campylobacter no crecen si no son esos análisis, ¿ok? Entonces ustedes le piden y se manda refrigerado al laboratorio. Toman la muestra cuando están haciendo el lavado prepucial, introducen el hisopo dentro de ese medio de cultivo y lo mandan al laboratorio. Y ojalá lo repitan 3 veces, porque un solo negativo no es negativo cuando están sospechando, porque puede ser que no hayan escarbado bien en las criptas, ¿sí? Entonces hay que repetirlo por lo menos 3 veces, porque parece ser que ha habido un aumento otra vez de tricomoniasis. Esto hace 60 años era muy común, pero se ha ido controlando. Pero parece que últimamente ha vuelto a renacer esa patología. Bueno, ya todo esto estas cosas están, la heredabilidad, dicen que unos trabajos han dicho que está entre el punto 17 y el punto 30, no es tan alta, ¿no es cierto? Otros trabajos dicen que es el 1, o sea, altísima, ¿no es cierto? Entonces es variable, ¿no?
Pero lo más importante, ¿cuáles son las dos características? Pregunta acá, espacial, borde, brilla, rojo, subrayado. ¿Cuáles son las dos características más importantes cuando hablamos de cemento? Motilidad y morfología. Claro, vamos a ver las otras, ¿no es cierto? Estas, por favor, se las aprenden. ¿Cómo son las de un semen de alto poder fecundante? Una cosa es que sea satisfactorio, o sea, satisfactorio, bueno, sí, está bien, sí. Pero si ustedes hablan de un toro de alto poder fecundante, debe tener una óptima calidad de su plasma seminal, debe tener principalmente buenas concentraciones de fructosa, ácidos cítricos, sorbitol, normalmente no se miden, ¿sí? Pero lo que sí debemos de decir, por lo menos en Taurus, ¿sí?, es que debe tener más de 1 billón de espermatozoides por ml, ¿sí? Ojalá un indículo tenga más de 1 billón de espermatozoides, y en un eyaculado total entre 10 y 12 billones. O sea, si quiere decir que a un volumen de ¿cuánto? De 10 ml, más o menos, ¿sí? Pero acuérdense que el volumen puede variar un poco, pero eso es un poder es un toro con alto ¿qué? Poder fecundante, una de las características. ¿Qué tenemos que llevar si vamos a hacer un buen examen reproductivo? Ecógrafo, porque para hacer la ecografía a los testículos es bueno hacer una ecografía a los testículos, ¿sí? Y hacer la ecografía a las glándulas accesorias también, ¿sí? Si podemos hacer la ecografía, a veces podemos encontrar quistes, podemos encontrar patologías que se llaman. Tenemos que tener ¿qué? Microscopios, planchitas, el electro, ¿no es cierto? Y vamos a hacer una motilidad ¿de qué? De un semen de alto poder fecundante, ¿cuánto debería ser? Mayor del 70%. Claro, si es satisfactorio, vamos a ver que nos dicen que por ahí el 30%. ¿Sí? ¿No había dicho que debe 60? Sí, 60 de alto poder fecundante, ojalá 60, 70, está bien, 60, 70 está bien. Sí, es que son, mira, este señor, para este señor, por eso pongo siempre la cifra, ¿sí? 60, 70. Fíjate que en los formatos, ustedes van a ver, y en videos de G, algunos dicen 30%, ¿sí? Algunos dicen 30%. Un vigor, pero el de alto poder fecundante tiene que estar muy alto realmente. Y que tenga ¿qué? Este movimiento, porque no solamente que se muevan como locos, sino que se muevan hacia adelante. El derecho realmente nunca se mueve. Sí, por eso se llama progresivo, sí, rectilíneo, porque ellos realmente hacen esto. Y los de equinos dan como vueltas, porque la cola en el equino está un poco abaxial, no está central como en el bovino. El equino es un poco abaxial. Entonces, la idea es que sea progresivo y rectilíneo. Doctora, Alta motilidad masal, señora. o sea, luego en el bovino no era motilidad más alta, era motilidad progresiva. Claro, en los dos. En el bovino se evalúan las dos, masal e individual. En el equino individual. No hay, porque la concentración no da para que se vean masas. ¿Por qué se ve la masal? Porque es tanto que eso se ve como en masas, como en un estadio. No se les olvide. ¿Quiénes tienen esa concentración tan alta? Los rumiantes nomás. ¿Sí? Entonces los ovinos, los caprinos y los bovinos son los únicos que hablamos de masal. ¿Ok? Las otras especies la concentración es muy bajita, que no le da para mover olas, como en el concierto que estamos de mover en olas, ¿no es cierto? Eso es como si fuera un concierto ahí por ahí de Roberto Carlos. Como así me gusta. Poquitos, entonces no alcanzan a hacer olas. ¿Sí? Entonces por eso es tan importante la motilidad y ese picor. ¿Qué es el picor? Es una medida muy subjetiva, es la fuerza con que desaparece el campo visual. Es súper subjetivo al evaluarlo por el microscopio, pero se aprende. Por eso es mejor en casa. El vigor no es 5%, es una calidad, es de 1 a 5. Por eso les dejé ese documento para que les lean. ¿Okay? El volumen, fíjense que el volumen no es un dato realmente, hay todos que dan 3 ml, otros 5, otros 10. ¿Sí? ¿De qué depende el volumen? ¿Quién es el principal aportante del volumen en el semen? Las glándulas accesorias, ¿no es cierto? Entonces, cuando el toro está muy estimulado, ¿qué va a dar más? Más volumen. ¿Sí? Entre más estímulo tenga, más líquido seminal va a haber. Vamos a pasar un poquito. Esta yo se las mandé, esta lista, ¿no es cierto? Muy bien. ¡Ay! ¿Pase? Del estereograma, usted ya tiene estos
datos, ¿no es cierto? Todos los datos, pero fíjense que en promedio en el bovino, miren, bovino, en el promedio 5 mililitros, ¿ok? El volumen. Motilidad es masa, debe estar presente. Un semen sin motilidad masal se murió. Y no sirve, no lo toquen. ¿Para qué? El vigor en promedio 3. Claro, de 1 a 5, en promedio 3. De 13 hacia arriba, hemos dicho. De 3 hacia 3. Billones, este es en billones, 7 billones totales. ¿Se acuerdan que dijimos que el promedio, claro, dijimos que de alta capacidad 10, 12 billones, ¿cierto? Este tiene 9. ¿Esos 12 billones? Porque podría llegar. Este es el promedio, claro. Fíjense que esto es adaptado y esto es para Taurus más. Ya vamos a mirar. El color, el olor. ¿Sí? Quiero que miren la tablita que les di. En la tablita esa que les di están todos los datos. Están todos. Si no la sacan la fotocopia, no sé qué vamos a hacer. Vamos a mirar que el concentración, lo hicimos, ¿no es cierto? Bueno, es que ya está en la cosa para que terminemos rápido. La motilidad. Recuerden que la motilidad es importantísima y podemos hacerlo con un equipo que se llama CASA. CASA no es la casa de ustedes, sino son las siglas de qué? Miren. ¿Ok? Esas son las siglas del equipo. Es el que vamos a ver cuando vayamos a la práctica de toro. ¿Ok? Porque vamos a ir un día un laboratorio que se deje a exportar o se recomienda que tenga casa. En humanos casi todos los laboratorios tienen casa. O equipos parecidos. Este fue el primero y se le conoce como casa, pero ya las siglas, o sea, hay otros equipos. ¿Sí? Pero miren lo que pueden ustedes ver. Velocidad curvilínea, velocidad rectilínea, velocidad media, índice de linealidad, de rectitud. Yo ni sé cómo lo hace, pero lo hace. ¿Okay? Entonces le hace todas estas cosas, desplazamiento angular medio algebraico, frecuencia de batida, o sea, le da cada cuánto el flagelo se mueve, le da la menor oscilación armónica de la cabeza, o sea, realmente hace una evaluación muy profunda de la pajilla, sobre todo cuando yo compro semen y yo estoy dudando de esas pajillas, yo le puedo decir, oiga, doctor, evalúeme este semen que compré y me cobraron cada pajilla 100.000 pesos. Entonces él le da un reporte, le dice, mire, este lote está así, está tal, y uno dice, no, uno me lo platica, porque, ¿sí? No es lo mismo que lo mande a evaluar con microscopio. ¿Me entendió la diferencia? Entonces, ¿cómo puedo evaluar viabilidad? Ustedes ya lo saben, pero la más común es eosina, neurosina, ¿sí? ¿Evalúa qué? Permeabilidad de la membrana y como mínimo se cuenta en 100 gramos. Viabilidad, pues, morfología, ustedes ya son unos duros en morfología, ¿cierto? Este que tiene, ¿qué es eso? Gotas citoplasmáticas profesionales. Este fue un ovino, tenía cualquier cantidad, todos estos tenían gotas citoplasmáticas, eso ya es una exageración, todos tenían gotas citoplasmáticas profesionales. Miren todos los otros equipos que hay, y esos equipos permiten. ¿Cómo vamos a hacer las diluciones? Miren que la dilución puede ser 1 en 200, 1 en 20, 1 en 100, dependiendo de la especie. Especies que dan semen tan concentrado como el ovino, porque es que al ovino le podemos sacar 1 mililitro, pero tiene cualquier cantidad de millones, ¿no es cierto? Entonces tenemos que diluir un poquito más. ¿Cómo lo obtengo? Tomo 25 microlitros y le adiciono 5 mililitros de agua. Eso es una dilución, 1 en 200. Para el bovino, tomo 10 microlitros y le quito 10 al tubo de ml, al de 1, y queda 1 en 200, ¿sí? O sea, 90 más, 990 microlitros más 10 microlitros, ¿da? 1 en 100, ¿no es cierto? También lo podría hacer adicionando, ¿qué? 25 a 10 ml, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer la dilución para poder hacer el recuento en el hemoscitómetro. Y vamos a contar en estos 5, por ejemplo, en diagonal, ¿se acuerdan? Podemos contar 5 para aplicar esta fórmula que está aquí. Y el factor, generalmente lo que hacemos es multiplicar ese conteo por 10 a la 6. Y si contamos entonces, por convención, como aparece aquí abajo, miren, por convención, la concentración es expresada en términos de 10 a la 6. O sea que si esta fórmula nos dio 80, digamos que por 10.000 millones. ¿Y nos da qué?
¿Cuántos vamos a Se terminar? saca el promedio de las... De la de arriba y la de abajo. De las dos cámaras. Solamente O sea, tú cuentas los 5 de arriba y los 5 de abajo y sacas un promedio y a ese le aplicas la formulita. ¿Sí? O pues, tienes que contar una sola camarita, pues.